bienvenidas a este encuentro de En Busca de la Sabiduría. Hoy quería traerles un sutra, o sutta, según como lo quieran pronunciar, del budismo Theravada, que es muy popular y muchas veces se cita, pero se cita como resumidamente o se reinterpreta, y yo creo que está bueno tratar de ir lo más cercano al original posible. El sutra se llama el Sutra de los Kalamas, y les voy a leer una breve introducción y después vamos al texto en sí. Dice, los Kalamas, esto es de Bhikkhu Bodhi, que es un monje. Los Kalamas fueron personas que vivían en la remota área de la planicie del río Ganges. Los maestros de varias religiones llegaban ahí para visitarles y cada uno ensalzaba su propia doctrina y laceraba las doctrinas de sus rivales. Confundidos y perplejos por este conflicto en sus sistemas de creencias, los Kalamas no sabían quién tenía la razón. Cuando el Buda pasaba por su ciudad, se le acercaron y le pidieron que aclarara sus dudas. Aunque el texto no especifica qué tema perturbaba a los Kalamas, la posterior parte del discurso pone en claro que su perplejidad rondaba acerca de las cuestiones del renacimiento y el karma. El Buda empieza asegurando a los Kalamas que bajo semejantes circunstancias es normal que tengan sus dudas. Además, es propio del tema que les perturba que el mismo se convierta en fuente de duda y perplejidad. Luego les señala que no fundamenten sus creencias en ninguna de las 10 fuentes. 4 de ellas pertenecen a una establecida autoridad espiritual, que es tradición oral, linaje de enseñanza, rumores y colecciones de textos. 4 a la base racional, la lógica, el razonamiento inferencial, la reflexión razonada y el punto de vista, que es resultado de una ponderación. 2 a la autoridad personal, que son los oradores imponentes y maestros respetados. Este consejo a veces se trae a colación para probar que el Buda rechazó a todas las autoridades extremas e invitó a cada individuo a forjar su propio sendero a la verdad. Sin embargo, leído en el contexto, el mensaje del Kalama Sutta es bastante diferente. El Buda no aconsejó a los Kalamas, quienes, hay que destacar, aún no llegaron a ser sus discípulos, a rechazar toda la autoridad de los guías del entendimiento espiritual y recurrir únicamente a su propia intuición personal. En vez de eso, les ofreció una salida simple y pragmática del pantano de la duda y la perplejidad, en el cual estaban inmersos. A través de un hábil uso de los métodos de investigación les conduce a comprender un número básico de principios para que lo puedan verificar por su propia experiencia y de este modo adquirir un punto de partida seguro para su posterior desarrollo espiritual. En las preguntas del Buda y sus respuestas subyace siempre una premisa tácita según la cual la gente está motivada primariamente a actuar preocupada por su bienestar y felicidad. El propósito del Buda es, al hacer este particular grupo de preguntas, es conducir a los Kalamas a ver que, incluso cuando suspendemos toda la preocupación por las vidas futuras, los perjudiciales estados mentales como ansia, odio y falsa ilusión y las perjudiciales acciones como asesinato y robo finalmente redundarán en el daño y sufrimiento aquí y ahora. A la inversa, los saludables estados mentales y las saludables acciones promueven un largo bienestar a uno y la felicidad aquí y ahora. Una vez que se alcanza a ver esto, las consecuencias dañinas inmediatamente visibles a las cuales los perjudiciales estados mentales nos conducen llegan a ser una razón suficiente para abandonarlos, mientras los visibles beneficios a los que conducen los saludables estados mentales llegan a ser la motivación suficiente para cultivarlos. Entonces, haya o no una vida después de la muerte, uno ya tiene una razón adecuada en la presente vida para abandonar los estados mentales perjudiciales y cultivar los estados mentales saludables. Y si hay una vida más allá, pues la recompensa de uno será aún mayor. Bien, esta es como una introducción de Bhikkhu Bodhi al texto, donde nos presenta el tema que vamos a estar, que es cómo hacemos para distinguir frente a distintas propuestas, frente a distintas creencias, que es lo que pasaba mucho en India. Distintos maestros proponían distintas creencias, por ejemplo, en el karma, el renacimiento, etcétera, y ante la duda fueron y consultaron a Buda. Entonces, bajo este contexto, les voy a leer entonces el sutra y después lo vamos a comentar. Dice: en una oportunidad, el señor Buda se desplazaba por etapas en el país de Kosala con un gran número de monjes, es decir, iba como peregrinando, y llegó a una ciudad llamada Kesaputta, perteneciente a los Kalamas.
Cuando los habitantes oyeron que el señor Buda había llegado, lo fueron a ver y le preguntaron: Señor, algunos monjes y brahmanes vienen a Kesaputa y exponen únicamente sus propias doctrinas, mientras insultan y denigran y censuran y claman contra las doctrinas de los demás. Y otros monjes y brahmanes vienen a Kesaputa y exponen únicamente sus propias doctrinas, mientras insultan y denigran y censuran y claman contra las doctrinas de los demás. Estamos intrigados y en duda respecto a ellos, Señor. ¿Cuál de estos venerados monjes ha hablado la verdad y cuál falsedad? Ese es el planteo entonces que le hacen los monjes a Buda. Y la respuesta dice: es correcto que estén intrigados, Kalamas. Es correcto que tengan dudas, porque sus dudas han surgido precisamente sobre lo que debe ser dudado. Vamos, Kalamas, no se satisfagan con habladurías o con la tradición, o con leyendas de antaño, o con lo que les ha llegado en sus escrituras, o con conjeturas, o con inferencias lógicas, o con el sopesar evidencias, o con gustar de un punto de vista luego de haber cavilado sobre él, o con la habilidad de algún otro, o con el pensamiento. El pensamiento de el monje es nuestro maestro, entonces lo aceptamos, dice. Cuando sepan en ustedes mismos estas ideas son no provechosas, susceptibles de censura, condenadas por los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución, llevan a daños y sufrimientos, entonces deben abandonarlas. Entonces, el criterio de rechazo es si cuando la pongo en ejecución esa creencia o esa idea lleva a daño y sufrimiento, no importa la autoridad espiritual que esté trayendo esa idea, no debería abandonar esa idea y su ejecución. Entonces empieza una serie de preguntas y respuestas de Buda a los Kalamas. Dice: ¿cómo entienden esto, Kalamas? Cuando el deseo surge en el hombre, ¿esto es bueno o malo? Malo, señor. Entonces, cuando un hombre tiene deseo y está poseído por el deseo y su mente está obsesionada por el deseo, de tal manera que mata a seres vivos, toma lo que no le ha sido dado, comete adulterio, habla falsedades y lleva a otros a actuar de la misma forma, esto será causa importante de su daño y sufrimiento. Así es, señor. Bien, entonces, sobre el deseo. Luego, ¿cómo entienden esto, Kalamas? Cuando el odio surge en el hombre, ¿esto es bueno o malo? Malo, señor, contestan. Entonces, cuando un hombre tiene odio y está poseído por el odio y su mente está obsesionada por el odio, de tal manera que mata a seres vivos, toma lo que no le ha sido dado, comete adulterio, habla falsedades y lleva a otros a actuar de la misma forma, eso será causa importante de su daño y sufrimiento. Así es, señor. Bueno, y se repite esta misma estructura donde vuelve a hablar acerca de la confusión. Cuando surge la confusión en el hombre, si es bueno o malo, va a causar de la misma forma daño y sufrimiento, de la misma manera respecto de otras actitudes que surgen en el hombre y le llevan al sufrimiento. Entonces, dice, ¿cómo entienden esto, Kalamas? ¿Son estas cosas provechosas o no provechosas? No provechosas, señor. ¿Censurables o sin tacha? Censurables, contestan. ¿Condenadas o recomendadas por los sabios? Condenadas por los sabios, dicen. Si se las adopta y pone en ejecución, ¿conducen al daño y al sufrimiento o no? ¿Cómo les parece a ustedes en este caso? Si se las adopta y pone en ejecución, conducen al daño y sufrimiento. Esto es lo que nos parece, señor. Entonces, Kalamas, estas son las razones por las cuales les he dicho, no se satisfagan con habladurías o con la tradición, o con leyendas de antaño, o con lo que les ha llegado en sus escrituras, o con conjeturas, o con inferencias lógicas, o con el sopesar evidencias, o con gustar de un punto de vista luego de haber cavilado sobre él, o con la habilidad de algún otro con el pensamiento. El monje es nuestro maestro. Cuando sepan ustedes mismos, estas ideas son no provechosas, susceptibles de censura, condenadas por los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución, llevan a daños y sufrimientos, entonces deben abandonarlas. Entonces repite el mismo enunciado anterior, siempre bajo la base de que nos lleva al daño y al sufrimiento. Luego expone sobre lo que sí debería adoptarse, dice. Vamos, Kalamas. No se satisfagan con habladurías o con la tradición, bueno, repite todo lo que uno debe tener en cuenta y dice, cuando sepan en ustedes mismos, estas ideas son provechosas, sin tacha, recomendadas por los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución, llevan a bienestar y felicidad, entonces deben ponerlas en práctica y mantenerlas. ¿Cómo entienden esto? Kalamas, por ejemplo, respecto del no deseo, cuando surge en el hombre, ¿es bueno o malo? Bueno, señor, dice. Entonces, cuando el hombre tiene no deseo y no está poseído por el deseo
y su mente no está obsesionada por el deseo, de tal manera que no mata a seres vivos, no toma lo que no le ha sido dado, no comete adulterio y no habla falsedades, y lleva a otros a actuar de la misma forma, esto será causa importante de su bienestar y felicidad. Así es, Señor, lo mismo con el no odio y con la no confusión. Entonces, la conclusión dice: cuando sepan en ustedes mismos, estas ideas son provechosas, sin tacha, recomendadas por los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución, llevan al bienestar y felicidad, entonces deben ponerlas en práctica y mantenerlas. Bien, estoy salteando un poco la repetición, pero la estructura es la misma. Dice: ahora, cuando un noble discípulo está de forma libre de codicia, libre de inquina y no confundido, entonces, totalmente consciente y atento, permanece con un corazón imbuido de un amor que se extiende a un cuadrante y de la misma manera al segundo cuadrante y de la misma manera al tercer cuadrante y de la misma manera al cuarto cuadrante, es decir, por todas partes, como así también arriba, abajo, alrededor y en todo lugar, y hacia todos como hacia él, permanece con un corazón imbuido de abundante, exaltado y limitado amor, pacífico y no afectado por la inquina, abarcando al mundo entero. Es decir, extiende o irradia ese amor a todo el mundo. Cuando un noble discípulo está de esta forma libre de codicia, de inquina y no confundido, entonces totalmente consciente y atento, permanece con un corazón imbuido de una compasión que se extiende de la misma manera por todas partes, con esta ilimitada compasión, pacífico y no afectado por la inquina, abarcando al mundo entero. Y cuando un noble discípulo está de esta forma libre de codicia, de inquina y no confundido, totalmente consciente y atento, permanece con un corazón imbuido de una alegría que se extiende a todas partes. Es decir, tenemos la compasión, la alegría, bien, también, y por último, la ecuanimidad, repite la misma fórmula, son las cualidades que se debe buscar entonces en potenciar y irradiarlas a todas partes. Termina el texto diciendo: con su corazón pacífico y no afectado por la inquina, incorrupto y unificado, un noble discípulo aquí y ahora adquiere los 4 reposos. Piensa, si hay otro mundo y hay fruto y maduración de las buenas y malas acciones, entonces es posible que al disolverse el cuerpo, luego de la muerte, yo pueda renacer en un mundo celestial. Y así adquiere el primer reposo. Esto es respecto entonces del karma y el renacimiento, como alguna de las preocupaciones que podrían llegar a tener según las creencias de la época. Piensa, pero si no hay otro mundo y no hay fruto ni maduración de las buenas y malas acciones, entonces aquí y ahora, en esta vida, estaré libre de hostilidad, aflicción y ansiedad y viviré feliz. Y así adquiere el segundo reposo. Entonces, si hay otro mundo, adquiero el reposo, es decir, el sosiego del corazón por sus buenas acciones. Y si no hay otro mundo, también. Luego dice: si el mal recae sobre el que actúa mal, entonces, dado que no tengo ningún mal pensamiento sobre nadie, ¿cómo las malas acciones harán recaer el mal sobre mí, que no actúo mal? Así adquiere el tercer reposo. Sería por el karma. Pero si ningún mal recae sobre el que actúa mal, entonces sé que llevo una vida pura. Por estas 2 razones, así adquiere un cuarto reposo. Entonces, en la conclusión está diciendo: haya o no karma, o haya o no un renacimiento, igual puedo adquirir por mis buenas acciones el reposo, el sosiego de la conciencia, a través de las buenas acciones y el correcto estilo de vida. Bueno, ese es el texto que les quería traer hoy, salteando un poco las repeticiones que tiene por el formato que estos se recitaban, que a mí me parece muy importante. Muchas veces se cita entonces este sutra como diciendo, bueno, no creas en maestros, no creas en la tradición oral, no creas en nada que te haya sido llegado, sino someterlo al propio razonamiento. Y el criterio es que conduzca al bienestar y a la felicidad. Que me parece que es un criterio que deberíamos tener para todas nuestras creencias, como dicen a veces algunos maestros, que podemos tener creencias limitantes o a veces creencias liberadoras. Lo importante es si las pongo en práctica, a dónde me llevan esas creencias, como criterio de aceptación o criterio de rechazo. Bueno, esto es lo que quería traerles en un primer momento, así que si tienen algún comentario para hacer, podemos discutirlo.